Bueno, y a esta hora vamos a seguir hablando del tema en nuestra siguiente entrevista de actualidad. Esta mañana está con nosotros el abogado Alonso Illueca, abogado internacionalista, además profesor de Derecho en la Universidad Santa María la Antigua. Muchas gracias, señor Illueca, por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y por el No- espacio. Hola, hola, buenos días. Ahora sí le escucho. Queríamos hacer el contacto con usted para que nos ayude a entender. Acabamos de tener el reporte de nuestra periodista Nilda Rosario desde Nueva York con esta expectativa que se vive allá de este proceso de extradición del hijo, de uno de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli. Pero a nivel legal, ¿qué es lo que debe ocurrir en el día de hoy? Bueno, el día de hoy debe concluirse el proceso de extradición, un proceso que ha iniciado y que ha sido gobernado hasta el momento por las leyes de la República de Guatemala, en el sentido de que Estados Unidos hasta el momento ha actuado como el Estado requirente, el Estado que requiere a dos personas en extradición, mientras que Guatemala es el Estado requerido. El procedimiento ha sido bastante sencillo, ha seguido bastante la regla, con la única agravante o con la única complicación de que las personas que eran requeridas por la justicia estadounidense estaban alegando que poseían algún tipo de inmunidad diplomática que se desprendía de su carácter de diputados suplentes del Parlamento Centroamericano. Una vez resuelto ese tema, precisamente se procedió a aplicar el Tratado de 1903 de extradición entre los Estados Unidos y Guatemala, así como el protocolo que de una u otra forma actualiza el Tratado de extradición, que lo trae más conforme al siglo XX, no al siglo XXI. Y en ese sentido, los tribunales guatemaltecos, de conformidad con su procedimiento interno, han dictaminado que la extradición procede. Entonces, el procedimiento que vamos que vamos a atestiguar en los próximos días, pues es precisamente bastante sencillo, pues es únicamente la ejecución del proceso de extradición o de la orden de extradición. Pero a mí una de las cosas que más me llamó la atención, y yo también estaba escuchando la entrevista de la periodista que me antecedió, es lo paradójico que es el titular del día de hoy del Wall Street Journal. Ujú. Esta columna de opinión básicamente lo que nos da a entrever es que Estados Unidos está ejerciendo lo que se denomina un long arm jurisdiction, está ejerciendo una jurisdicción de brazo largo, en el sentido de que los Estados Unidos también han observado lo que se ha producido en Panamá, en particular todo lo vinculado al caso Odebrecht, y he visto que sus expectativas de justicia no han sido cumplidas por parte del Estado panameño, y de una u otra forma está buscando cualquier forma para traer dentro de su jurisdicción el caso Odebrecht y sus consecuencias en Panamá. Eso es un tema que me parece muy, pero muy interesante. Y justamente, licenciado Illueca, ¿cómo está? Le saluda Mirna. Ese titular involucra a Panamá, o sea, es decir, Panamá como país. No estamos hablando del caso de Ricardo Martinelli o de sus hijos, sino, y eso nos decía también la periodista colega, Panamá se encamina a un juicio en Nueva York. Es decir, es como que si fuera la imagen de nuestro país o nuestro sistema jurídico que se enfrenta a la justicia, ¿no? No, por supuesto, Mirna, y te agrego a esa excelente anotación que una de las prioridades de la política exterior del presidente Biden está focalizada en la promoción de la democracia. Y uno de los puntos focales de la promoción de la democracia para la administración del presidente Biden, el secretario de Estado Anthony Blinken, es la promoción y el respeto de los derechos humanos y la lucha frontal contra la corrupción. Básicamente, existe como una relación intrínseca entre estos tres puntos: la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Entonces, la falta de una diligencia correcta por parte de nuestro órgano judicial en lidiar con la trama de corrupción Odebrecht, de una u otra forma ha caído en la atención de los fiscales estadounidenses y el Departamento de Justicia estadounidense, y existe un interés institucional por parte de los Estados Unidos de encontrar cualquier caso que de una u otra forma toque la jurisdicción estadounidense, cualquier fuente de dinero que provenga de la corrupción, que provenga del caso Odebrecht, que toque la jurisdicción estadounidense, va a recibir la mayor atención por parte del Departamento de Justicia. Y yo creo que esa es una manifestación de lo que se ha expresado el día de hoy en esta columna de opinión del Wall Street Journal. Básicamente, Estados Unidos tiene un interés porque esta trama de corrupción sea vista
por los más altos niveles de su sistema de administración de justicia debido a la incapacidad o la falta de disposición de la República de Panamá de lidiar de forma efectiva con este caso. ¿Qué significa estar parado frente a un juez federal de los Estados Unidos y qué significa además que haya todavía parte de la información que se encuentra sellada y que no haya sido divulgada? Eso es muy interesante porque para proceder con la extradición, el affidavit era necesario. Básicamente tenía que haber una formulación de cargos o una investigación previa. Por supuesto que toda la información que habían recopilado las autoridades federales y el Departamento de Justicia no iba a ser puesta de conocimiento de las personas requeridas en extradición, pero tenía que haber un caso más o menos armado para que se procediese con la solicitud de extradición por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. En ese sentido, estar ante un juez federal pues, o ante un tribunal federal, lo que implica prima facie es que se han cometido delitos federales. Creo que en este caso, y si la memoria no me falla, la affidavit habla de acciones vinculadas al lavado de dinero. Y en ese sentido, las consecuencias del lavado de dinero se tienen que haber producido en los Estados Unidos de América. Es decir, Estados Unidos no hubiese entrado a hacer un análisis de una trama de lavado de dinero en la República de Panamá. Lo que sucede es que en el momento en el que algún tipo de activo o algún tipo de fuente que provenga del lavado de dinero toca la jurisdicción de los Estados Unidos de América, en ese momento los Estados Unidos de América y su Departamento de Justicia adquieren de una u otra forma jurisdicción. Entonces, estar frente a un tribunal federal de los Estados Unidos de América, lo que involucra precisamente de que, número uno, se va a presumir la inocencia de la persona en todo momento, pero de otra forma también involucra que uno ha cometido o uno es considerado como sospechoso de haber cometido delitos federales. Un punto que es muy, pero muy importante, yo creo que en ese sentido corresponde que las autoridades panameñas presten especial atención, es que los hermanos Martinelli son ciudadanos panameños y como ciudadanos panameños tienen derecho a asistencia consular. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues esto es un tema que es definitivamente muy, pero muy polémico en los Estados Unidos de América, pues inclusive ha sido llevado ante tribunales internacionales por parte de otros estados, a los cuales Estados Unidos no le ha respetado el derecho a la asistencia consular. Este fue el famoso caso Avena, que se dirimió en la Corte Internacional de Justicia entre Estados Unidos y México, y el caso Lagrand, que es otro caso que se dirimió entre los Estados Unidos y Alemania, en el cual el estado de Texas y otro estado que en este momento no recuerdo, en su momento fallaron en reconocerle al estado de la nacionalidad del individuo el derecho de prestarle la asistencia consular necesaria, de brindarle cualquier tipo de recurso que el país de forma soberana le quiera brindar a su nacional. Y en ese sentido creo que es muy importante que las autoridades panameñas, en particular el consulado panameño en la ciudad de Nueva York, preste especial atención a este caso, pues en su momento también se va a reclamar, ya sea por parte de las personas dadas en extradición o por parte del mismo Estado panameño, el derecho a brindarle a ellos asistencia consular, que es un tema bastante procedimental, pero que es muy necesario para garantizar que la justicia se descargue de forma expedita. Licenciado Illueca, una de las cosas que me llamó la atención de nuestra colega periodista que nos dijo al inicio de la entrevista fue, esto va a ser rápido. Es decir, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que el hoy extraditado hable o diga lo que sabe o colabore con las autoridades? Es decir, ¿qué tiempo tiene que pasar? Uno, esa es una pregunta. Y la otra pregunta es de qué va a depender el trato que se le dé al señor Martinelli una vez llegue a la cárcel, que es una cárcel de alto perfil allá en Nueva York. Bueno, sobre la primera pregunta, es que el caso ya tiene que estar bastante armado. Yo creo que eso se ha externado en distintos foros aquí, tanto en la República de Panamá, en distintos medios de comunicación, como a nivel internacional. ¿Qué significa que está bastante armado, licenciado, para aquella persona que no lo sabe? Claro, no, tiene que haber un affidavit. Básicamente, ya, ¿qué es un affidavit? Un affidavit es un levantamiento de cargos por parte de un fiscal, en este caso un fiscal federal de los Estados Unidos de América. Básicamente, en este affidavit, ¿qué tiene que hacer el fiscal? Describir los hechos del caso, además incluir fechas, nombres, número de expedientes, citas,
y preferiblemente debe haber sido ejecutado ante un juez o magistrado de la causa. Además de esto, para que se haya procedido con la extradición, el Departamento de Justicia, por conducto del Departamento de Estado, también tiene que haberle enviado al Estado requerido copia de la ley que en teoría infringió la persona requerida en extradición y cualquier otra ley que establezca las penas que se le pueden imponer a la persona en caso de que se haya culpable. Además de esto, se debe incluir de una u otra forma copias certificadas de las órdenes de arresto que han sido giradas. Acuérdense que para que la persona sea requerida en extradición también tiene que haber sido requerido que tiene que haber sido emitida algún tipo de orden de arresto dentro de la jurisdicción del país que lo ha requerido en extradición. Es decir, el caso tiene que estar bastante armado. Tenemos que tener una documentación que, por supuesto, algunas se van a mantener en reserva, pero otras van a ser públicas, como fue el caso de un affidavit que se reveló ya hace algunos meses, para no decir un año, en donde se encontraba información bastante completa sobre el caso que se le estaba armando a los hermanos Martinelli. La otra pregunta no se nos puede quedar por fuera, Alexandra, que le pregunte que de qué depende el trato que se le dé al señor Martinelli una vez llegue allá, porque Nilda nos relataba, Alexandra, que es una cárcel muy dura, fue el término que ella utilizó, y que es una cárcel para personas de muy alto perfil, como el señor Madoff, como el señor Chapo Guzmán. Entonces, ¿de qué va a depender que vaya a esta u a otra celda? No sé si hay algún conocimiento sobre eso a nivel de materia internacional. Primero que todo, Estados Unidos, como la mayoría de los países, es signatario y es estado parte de la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por ende, las personas deben ser sometidas a un mínimo de garantías mínimas que aseguren el bienestar, su bienestar físico y su bienestar mental. Pero una vez aclarado esto, también es importante tomar en consideración de que la Fiscalía la Fiscalía Federal de Nueva York tiene un interés muy particular en que estas personas cooperen con una investigación que es mucho más grande que ellos. Es decir, ellos no son el foco central de la investigación. El foco central de la investigación, tal como lo dice la affidavit y tal como muy elocuentemente lo expresó la periodista del Wall Street Journal, es una persona que fue alto funcionario de la República de Panamá del año 2009 al 2014, que es un familiar cercano de los hermanos Martinelli. Entonces, si hay una solicitud de cooperación que se le extiende por parte de la Fiscalía a las personas extraditadas, pues ahí de una u otra forma también eso puede depender mucho del tratamiento que dentro de los marcos y los parámetros legales establecidos se le brinde a las personas dadas en extradición. No sé si fui lo suficientemente claro. Creo que sí, creo que ahí lo dejamos por el momento, licenciado Illueca. ¿Cómo puede lo que ocurra en este juicio en los Estados Unidos, en este juicio federal de los Estados Unidos, impactar la audiencia del caso Odebrecht que se realizará en Panamá el próximo año? ¿Puede salir allí información relevante que se agregue al caso que se realizará en Panamá, o eso ya no es posible? Eso podría ser muy posible siempre y cuando se activen los mecanismos debidos de cooperación judicial internacional. En realidad, esto depende en un 100% del Ministerio Público y del órgano judicial de la República de Panamá, pues los conductos para la cooperación judicial internacional entre la República de Panamá y los Estados Unidos, en casos que tienen materia afín, existen. Pero bueno, si nuevamente nos encontramos con un órgano judicial que, según algunas voces autorizadas en la materia, no hace su trabajo de forma completa, tenemos a un Ministerio Público que tampoco tiene la disposición de hacer las solicitudes respectivas de cooperación judicial internacional, pues de una u otra forma vamos a encontrar los mismos obstáculos que hemos encontrado en otros casos de alto perfil, que es la ausencia de materiales incriminatorios o de una u otra forma de materiales que logren probar algún tipo de vinculación entre el proceso que se está llevando en los Estados Unidos y el proceso que se va a llevar en la República de Panamá. El haber aceptado la extradición, porque después de haber presentado tantos recursos de apelación durante tanto tiempo, finalmente los hermanos Martinelli dijeron que aceptaban la extradición voluntariamente. ¿Esa aceptación podría beneficiarlos de alguna forma en llegar a algún acuerdo en este proceso? Por supuesto que la extradición voluntaria, por supuesto que puede dar algún tipo de luz sobre
sobre la buena o la mala fe que tiene una persona en lo que se refiere al proceso y a la investigación que se está llevando en los Estados Unidos de América, pero de ninguna manera esto va a incidir directamente, pues lo que va a matizar la postura que tomen los fiscales y que tomen los tribunales dentro de los Estados Unidos es la disposición que exista por parte de las personas dadas en extradición de cooperar con el sistema de administración de justicia, ya sea a través de las solicitudes que le haga la fiscalía o de las solicitudes formales que le haga el mismo tribunal de presentar evidencia incriminatoria o testimonios incriminatorios en contra de terceras personas. Ahora, licenciado Illueca, hablando nuevamente del artículo ese interesante de Wall Street Journal, también ellos hablan en un párrafo bastante amplio, ¿no? Hablan de lo sucedido la semana pasada con el caso Pinchazos y cómo eso ha alarmado a la ciudadanía panameña y cómo eso ha despertado nuevamente la interrogante, no solamente en Panamá, sino a nivel regional e internacional de la situación de la independencia judicial. Entonces, eso también me preocupa un poco esa parte del artículo. Y yo le quería preguntar, ¿el colaborar o la colaboración de los hermanos Martinelli los va a eximir de la responsabilidad total? Bueno, eso nuevamente estamos hablando de un país con instituciones y con un sistema de justicia que es el pilar de su sistema democrático, desde la forma más amplia en la que se pueda analizar. Y en ese sentido, pues la exención total de cualquier tipo de culpabilidad no lo veo como una posibilidad, pero creo que una colaboración sí los podría beneficiar de forma bastante significativa, pues no estamos hablando de sumas multimillonarias que tocaron el sistema de justicia estadounidense, pero yo creo que esto dependerá nuevamente de la disposición del fiscal y la forma en la que el Departamento de Justicia desee priorizar este caso y qué tipo de imagen se quiere proyectar a nivel internacional y en particular qué tipo de mensaje se le quiera mandar al sistema de justicia de la República de Panamá. Pues como bien acabas de decir y como bien recoge el Wall Street Journal el día de hoy en esta columna de opinión, pues estamos hablando de un caso del que se resolvió hace algunos días aquí en Ciudad de Panamá, en el cual se habían producido violaciones a los derechos humanos, violaciones al derecho a la intimidad de cada una de las personas que se habían constituido en querellantes y otras personas que por distintos motivos habían decidido sustraerse del proceso. Y en ese sentido, pues el mensaje que manda el sistema de justicia panameño, tanto el Ministerio Público como el órgano judicial, es que tenemos algunas fallas, para no decir muchas fallas, que de una u otra forma son de interés de la comunidad internacional, pues tal como lo hace nuevamente el paralelismo en este muy buen artículo del Wall Street Journal, el primer paso para la destrucción de las instituciones democráticas, tal como sucedió en Nicaragua, tal como algunos dicen que hoy está sucediendo en El Salvador y como un proceso que se puede considerar que está en marcha en la República de Panamá, es menoscabar la independencia de los tribunales de justicia, menoscabar la independencia del órgano judicial de un país y de una u otra forma promover esquemas de corrupción. Por eso, de una u otra forma, la estrategia de la administración Biden, por ejemplo, con América Latina es tan clara, es la promoción de la democracia. ¿Y cómo se promueve la democracia? Bueno, a través de la promoción de los derechos humanos, cosa que en Panamá, tal como lo demuestra el caso Pinchazos, es un tema que todavía es una asignatura pendiente, y la lucha frontal contra la corrupción, que tal como lo demuestran no solamente el caso Odebrecht, sino múltiples casos, así como distintos índices y mediciones que se llevan a nivel internacional por distintas ONGs, la corrupción sigue siendo la lucha contra la corrupción sigue siendo una asignatura pendiente para la República de Panamá. Es muy arriesgado decir, licenciado Illueca, decir que los señores Martinelli van a involucrar a su papá directamente. Yo diría que es muy arriesgado porque a pesar de que se pueda concluir evidentemente de quién se trata esa persona cercana a ellos, que fue un alto funcionario del año 2009 a 2014, todavía existe una reserva en el expediente y es muy probable que pueda ser otra persona o que nos encontremos ante una situación en la que se llegue a un acuerdo directamente con la fiscalía y que las personas decidan cumplir el tiempo que de una u otra manera dispone el órgano judicial estadounidense. Yo creo que esto es muy importante también resaltar que en los Estados Unidos de América se llega en muy, pero muy pocas ocasiones a una instancia donde el Tribunal de Justicia procede a dictar sentencia. En Estados Unidos se premia mucho el plea bargaining, básicamente la negociación de penas,
ante lo implacable que suele ser para algunas personas el sistema de justicia estadounidense y lo implacable también que pueden ser las sentencias que imponga el sistema de justicia estadounidense, lo que se ha creado a través de la práctica es una disposición por parte de las personas acusadas de un determinado delito de negociar con la fiscalía y acceder a una pena mucho más inferior de la que tradicionalmente hubiese sido objeto si hubiese continuado hasta el final del proceso. Su expectativa de hoy ya, licenciado. ¿Y de cuánto tiempo podría ser esa condena entonces, dependiendo de los delitos estos que se le están acusando, ¿no? Bueno, mi expectativa para el día de hoy es una expectativa conservadora. No, no sé si la extradición se produzca hoy, pero si se produce va a ser una extradición bastante expedita, va a ser una extradición, se va a consumir la extradición mediante los procedimientos ordinarios que en lo que respecta a cualquier otro procedimiento de extradición. Y tal como lo comentaba la periodista que me antecedió, la persona extraditada va a ser puesta a disposición del sistema de justicia estadounidense. Y respecto a la pena, yo creo que sería un poquito arriesgado entrar a hacer una formulación de cuánto tiempo o cuántos años o qué tipo de multa, si es una multa pecuniaria o una multa en días de prisión, se le va a imponer a la Esa persona es una opción extraditada. también, que sea una multa. Se podría llegar a un arreglo, pero nuevamente todo esto depende de la disposición que tenga la defensa y también la disposición que tenga, en este sentido, la fiscalía de llegar a algún tipo de negociación. Por eso es tan importante este tema del plea bargaining, de la negociación de la pena o de la negociación que se va a producir entre la fiscalía y la defensa. Eso es fundamental en el sistema de justicia estadounidense porque, nuevamente, si el sistema de justicia estadounidense fuese similar al de Panamá, donde todas las personas deciden llegar a la instancia final del juicio, básicamente lo que se crearía es un efecto cuello de botella. Tendríamos una gran cantidad de casos y una mora judicial enorme. En Estados Unidos, para evitar la mora judicial, se premia mucho la negociación de las penas y se premia mucho el rol que puede jugar la fiscalía en llegar a acuerdos con la parte que está siendo objeto del proceso, en este caso, los extraditados. Queda muy claro los argumentos planteados por el licenciado Alonso Illueca esta mañana. Y yo quería aprovechar que lo tengo para hacerle una última pregunta, que se nos acaba el tiempo, pero ¿cómo evalúa usted lo ocurrido en la votación de la OEA con relación a Nicaragua y qué va a pasar ahora? Porque se votó cuestionando esa elección, una mayoría abrumadora, pero ¿eso qué significa? Bueno, eso presupone la activación de la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Interamericana es el instrumento por excelencia para restablecer el sistema de gobernanza democrático en Nicaragua, que ha sido tan seriamente afectado por las posturas de la familia Ortega Murillo. Y en ese sentido, el primer paso era convocar al Consejo Permanente para que, de conformidad con el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, analizara la situación y tomase las gestiones diplomáticas pertinentes. La Asamblea General le dio un plazo al Consejo Permanente hasta el 30 de noviembre. Si al 30 de noviembre el informe del Consejo Permanente es que sus gestiones han sido infructuosas o que estamos ante un grave quebrantamiento del orden democrático en Nicaragua, lo cual ya es evidente, se procederá con una votación para suspender a Nicaragua de la Organización de Estados Americanos. Van a suspender su derecho de participar dentro de las sesiones de todos los órganos de la Organización de Estados Americanos. En ese sentido, lo que sí es paradójico y lo que yo a nivel personal sí considero un poco penoso fue la intervención que hizo la República de Panamá, en la cual aclararon que de una forma u otra nosotros como Estado soberano, como Estado democrático, como Estado respetuoso de los derechos humanos, no íbamos a apoyar de forma abierta la suspensión de un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos. Eso ya está en el webcast de la propia Organización de Estados Americanos, la aclaración de voto que hizo la República de Panamá. Es decir, votamos a favor de la resolución, pero no estamos a favor de que se suspenda a Nicaragua de la organización. En ese sentido, yo considero que es un despropósito, pues si la resolución misma buscaba activar la Carta Democrática Interamericana, la postura panameña no puede ser que antes de que se produzca un pronunciamiento por parte del Consejo Permanente, se entre en una calificación de que no estamos a favor o que estamos en contra de que se suspenda a un Estado miembro donde evidentemente se están violando los derechos humanos Es y donde contradictorio esto. evidentemente no hay democracia.
Es totalmente contradictorio, entonces, esa postura de Panamá, a su juicio. A mi juicio es completamente contradictorio y yo hago votos porque la postura se corrija, porque siento que Panamá es un estado al cual la democracia le ha salido muy cara. Tuvimos 21 años de dictadura militar, tuvimos una invasión de los Estados Unidos de América, donde también se violaron derechos humanos, donde también se violó el derecho internacional humanitario, con el propósito de restablecer la democracia. Y en ese sentido, Panamá debería tener como uno de sus pilares de política exterior la promoción de la democracia, tal como lo hizo el presidente Endara y el canciller Linares cuando emitieron el decreto número 364 de 1990, en donde haciéndole un homenaje al presidente Betancur de Venezuela, quien había dicho que los gobiernos dictatoriales debían ser sometidos a un riguroso cordón sanitario y erradicados del hemisferio. Panamá adoptó una postura internacional de no reconocer gobiernos surgidos de golpes de Estado o de fraudes electorales. Y en este sentido creo que es bastante evidente que los informes de la OEA nos dicen que estamos ante ni siquiera ante un fraude, ante una charada electoral, y que en ese sentido, pues la aplicación de un decreto que continúa vigente se caería como anillo al dedo para la política exterior de este gobierno, en el sentido de que si la norma me dicta que tengo que proceder de una manera, pues, y las situaciones en el plano internacional son tan evidentes, lo que corresponde es no reconocer al gobierno y creo que también consecuentemente votar a favor de la suspensión de Nicaragua e inclusive considerar el rompimiento de relaciones diplomáticas. Pero nuevamente, esta es la postura de una persona que defiende los derechos humanos, que cree en la democracia y que considera que Panamá debería tener una política exterior un poquito más aguerrida en el plano de la defensa de la democracia en el hemisferio. Pero nuevamente, esa es la postura de un humilde servidor. Nos quedamos con esa postura que nos parece muy oportuna, además, y muy firme. Muchas gracias al licenciado Alonso Illueca por estar esta mañana con nosotros, asesorándonos en estos temas legales que pueden ser un poco complicados, pero orientándonos además, no solamente con relación al proceso de extradición de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli a Estados Unidos, sino también este punto de vista sobre lo ocurrido en la OEA con el tema Nicaragua. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias.